Muy buenas tardes. Los invito a comenzar nuestro momento devocional con una oración. Oh Dios, que encaminas a los humildes por los senderos de la justicia y derramas tu luz sobre los justos. Quita nuestras dudas e incertidumbres y concédenos por tu gracia el anhelo de hacer tu voluntad, de modo que guiados por tu Espíritu Santo, escojamos lo bueno y a la luz de tu palabra caminemos en tu senda sin tropezar. Bendito Señor, que nos has dado las Sagradas Escrituras para nuestra dirección, concede que de tal manera las escuchemos, leamos, aprendamos y guardemos en nuestros corazones, que por la paciencia y el consuelo divino de tu palabra estemos siempre firmes en la bienaventurada esperanza de la vida eterna, la cual tú nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a meditar en las palabras del apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 6 a 11, donde dice así: Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Tu enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los perfeccionará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol compara el acecho del diablo con un león rondando su presa, buscando el momento de atacar y devorarla. Puede ser que te llame la atención que use el ejemplo de un león, pues no asociamos esta fiera con Palestina, sino con África. Sin embargo, repasando los libros del Antiguo Testamento, encontramos muchas historias de leones, como por ejemplo la de Sansón, que mató y despedazó uno usando solo sus manos. Cuando David se presentó para desafiar a Goliat, decía no tener miedo, pues había matado leones y osos que querían robarle algunas de sus ovejas. Cuando el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a los israelitas a otras regiones, trajo habitantes de pueblos vecinos para ocupar esas tierras. Como eran pueblos idólatras, Dios envió manadas de leones para castigarlos. Hay muchas otras menciones sobre la ferocidad de los leones y los lobos y el miedo que provocaban en el pueblo judío. Por lo tanto, entendían esta figura que les presentaba Pedro del acecho de Satanás. ¿No estaría exagerando el apóstol? De ninguna manera. Por medio de la historia de Job, Dios nos enseña el actuar insistente sobre los creyentes para tentarlos a desobedecer la ley divina. Otra prueba de la perseverancia del diablo en seducir a quienes están en comunión con el Padre Celestial fue su intento de seducir a Jesucristo. Los evangelios registraron las mentiras y tergiversaciones con las que el diablo trató de engañar al Señor. Él siempre buscará engañarnos, haciendo que creamos que si no tenemos algo que deseamos, no seremos felices. Siempre ocultará las consecuencias dolorosas del pecado. Hará que dudemos sobre el derecho de Dios de exigir obediencia a los mandamientos, o querrá convencernos de que hay que adecuar estas normas tan antiguas a la actualidad. Aprovechará en los momentos que estemos distraídos o cuando nos dé vergüenza parecer un santurrón frente a nuestras amistades. Las tácticas del diablo incluyen hacernos pensar que nadie nos ve, que no es pecado porque todos lo hacen, que algunas conductas son legales hoy en día
por lo tanto ya no son pecaminosas. Estamos equivocados porque hay otras iglesias que aprueban acciones que nosotros entendemos que no son aprobadas por Dios. Y una larga lista más que surgen de la astucia del tentador. El apóstol nos aconseja que resistamos manteniéndonos firmes en la fe y practicando el dominio propio, porque debemos crecer en dominar nuestros impulsos y aprender de nuestros errores. La experiencia, si es que sabemos aprovecharla, es muy útil. Cada persona tiene ciertas debilidades y necesitará dejar de reunirse con determinadas personas o no concurrir a algunos lugares de esparcimiento. También es imprescindible estar muy firmes en la fe para tener una profunda convicción de vivir de acuerdo a la voluntad divina. Saber que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y confiar que efectivamente recibimos esa colaboración. Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, escribió: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. 3 afirmaciones en este versículo. Las tentaciones no son más intensas para unos que para los demás, que nunca las tentaciones serán superiores a la fe del creyente y Dios siempre mostrará un modo de resistirla. ¿Cómo nos brinda esa ayuda? Por medio de las Escrituras, pues al estudiarlas perfecciona nuestras conciencias para que podamos discernir una conducta acorde a las normas y decretos del Padre. Además, hemos de orar pidiendo sabiduría y voluntad para resistir. David, en el Salmo 39, explica el esfuerzo que hacía para dominar sus impulsos de insultar a sus agresores. Así dice: me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Otro hombre de Dios, el autor del Salmo 119, explicaba que conocer los mandamientos y cumplirnos nos evita avergonzarnos frente al prójimo y frente al Señor, por lo que pide que Dios nunca lo deje solo. Él escribió: cuánto deseo afirmarme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos los mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes. No me abandones jamás. Además, el salmista afirma que cumpliendo la ley divina puede alabar a su Dios sinceramente, pues su conciencia no lo estará acusando. En el pasaje que han escuchado al comienzo de esta devoción, Pedro nos anima, recordándonos que el Espíritu Santo, al obrar la fe en nosotros, por la gracia del Señor, comenzó un camino de santificación en nuestro espíritu. Y a lo largo de nuestras vidas nos irá perfeccionando para seguir fieles en los momentos de flaqueza espiritual y preservándonos en la fe hasta el día en que nos establezca en su gloria junto a Cristo. Estimado oyente, ¿estás convencido de la existencia real del diablo, de sus intentos de seducción a pecar y por lo tanto de la necesidad de resistir? ¿Crees firmemente que Dios le puso límites a los poderes de Satanás y que sus ataques no son superiores a la fe de los creyentes? ¿Sos consciente de que uniendo el conocimiento de su palabra a una sincera voluntad de obediencia, tendrás la fórmula para resistir las tentaciones de tu naturaleza inclinada al mal y las que recibes a diario del mundo? ¿Tenés la certeza de que cuando erres y cometas pecados leves o graves, el amoroso Padre te perdonará cada vez que te arrepientas? Si has contestado que sí, significa que estás en verdadera comunión con el Señor
y que sos templo del Espíritu Santo que vive en ti y te sostiene en esa batalla difícil que todo creyente libra hasta el último día aquí en la tierra. Alabado seas Dios y Señor por tu misericordia, tu gracia y tu amor infinitos. Amén. Que el Dios bondadoso te guarde y te conceda una bendecida semana. Amén. Muchas gracias.